Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué alegría comenzar la semana con ustedes. En este encuentro con la salud, como todos los días, estamos en directo de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde. Su médico en casa. Es el espacio de salud de Teleantioquia para que hablemos de hábitos saludables, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y como estamos en directo, ustedes pueden participar llamándonos al 232-4604. Esta línea es local para Medellín y el área metropolitana, y también tenemos una línea de larga distancia para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Esta línea es gratuita, por supuesto, 018-000 51 50 15. Gracias a todas las personas que a esta hora están conectadas con nosotros en Su Médico en Casa también. Aquí, en este aparatico, a través de redes sociales, nos podemos comunicar e interactuar. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Todos los días hablamos de diferentes patologías, temas que por supuesto son de interés y que ustedes mismos nos han sugerido algunos de estos. Pero el tema de hoy es la primera vez que lo hablamos y yo quiero que estén muy pendientes de la información que les vamos a dar, porque es un tema vital, de mucha importancia. Vamos a hablar de la preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer. Hay quienes tienen un proyecto de vida, de tener hijos. Hay que pensar cómo preservar esa fertilidad ante una eventual enfermedad como el cáncer, por ejemplo. Existen algunos tratamientos y, por supuesto, hay alternativas y hay soluciones para que este sueño pues, no se vea opacado por una enfermedad como estas. Y a propósito del tema del día, veamos lo siguiente. Las mujeres con cáncer pueden preservar su fertilidad de cara al futuro. En la actualidad, los tratamientos oncológicos han mejorado y aumentado la esperanza de vida de pacientes con cáncer. Al igual que se venía haciendo con las muestras de semen desde hace muchos años, ahora con la tecnología y los conocimientos adecuados, se han desarrollado nuevas estrategias para preservar la capacidad reproductora de las mujeres sometidas a tratamientos oncológicos. ¿Qué opciones existen para ayudar a preservar la fertilidad en mujeres con cáncer? Hoy, en Su Médico en Casa. Muy importante, de verdad, que estén muy pendientes de esta información. Además, tenemos un invitado con una gran experiencia y una amplia trayectoria en este tema, especialista en reproducción humana. Y a propósito del tema del día sobre la preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer, quiero adicionar otro dato de interés. El cáncer toma una relevancia particularmente importante debido a que esta enfermedad no solamente puede causar daño de los órganos reproductivos cuando se origina en ellos, sino también porque los tratamientos requeridos para enfrentarlo pueden traer consecuencias nefastas, indudablemente, para las aspiraciones reproductivas de quien padece esta enfermedad. Sin más datos, pues yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Quienes nos han preguntado por los capítulos del programa, es muy fácil, los encuentran en nuestro canal en YouTube, buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Nuestro correo electrónico, los sigo invitando para que nos escriban sus mensajes y nos sugieran temas que quieran que tratemos en el programa. sumedicoencasa@teleantioquia.com.co. Está con nosotros el doctor Juan Luis Giraldo Moreno. Él es especialista en reproducción humana, subespecialista en infertilidad, y además pertenece a INSER, Instituto de Fertilidad Humana, que ha traído tantos bebés al mundo. Doctor, bienvenido. Hola, Yas, muchas gracias por tu invitación. Mi reconocimiento especial además porque es una persona muy conocedora del tema, con una gran experiencia y una amplia trayectoria, por supuesto. Doctor Juan Luis, hasta hace unos años, cuando se enfrentaba a un diagnóstico de cáncer, la única preocupación era sobrevivir. Hoy en día hay otros factores, como la preservación de la fertilidad, por ejemplo. ¿Qué podemos decir de esto? Indiscutiblemente. Hoy en día, para poner un ejemplo práctico en el tema que nos trae hoy acá, de las mujeres en edad reproductiva que sufren cáncer, o sea, mujeres por debajo de los 45 años y por encima de los 12, 13 años, que tienen una patología oncológica por cáncer,
se calcula que el 80 al 85% de ellas van a sobrevivir, lo que quiere decir que no es solo importante sobrevivir, sino la vida después del cáncer, es fundamental. Y cuando hablamos de vida después del cáncer, toma muchísima relevancia la posibilidad de tener una familia, de tener hijos. Y por ello, los tratamientos de preservación de la fertilidad han tomado pues una importancia radical en los últimos años. O sea, es posible preservar la fertilidad en mujeres con cáncer. O sea, no debe existir esa preocupación. Obviamente la preocupación persiste, pero hay opciones para mejorar las posibilidades de que esas mujeres puedan tener hijos después del cáncer. El tratamiento, como las cirugías, como la quimioterapia, como la radioterapia, pueden llegar a generar cuadros de infertilidad e incluso mujeres que entran en menopausia, hasta en un 80% de los casos, en algunos tipos de cáncer y algunos tipos de tratamiento. De esas mujeres que van a quedar infértiles después del tratamiento con cáncer, hasta un 60 o 70% pudieran llegar a cumplir su cometido de tener hijos y tener una familia si han utilizado estos métodos de preservación de la fertilidad. Entonces, desafortunadamente no es una solución infalible para todas ellas, pero sí le va a permitir la posibilidad de tener esa familia a muchas. Hay como una lucecita ahí, como una esperanza de vida. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer. Si bien es un tema específico, quienes tengan inquietudes particulares sobre la fertilidad o sobre la preservación de la fertilidad, pues pueden enviarnos sus preguntas o llamarnos al 232-4604 y 018-051-5015. Hay que aprovechar la presencia de este especialista hoy en Su Médico en Casa para resolver todas las inquietudes frente al tema. Doctor, ¿qué efectos tiene el cáncer en los órganos reproductivos cuando se origina en estos? ¿Podemos hablar de factores de riesgo que siempre están como ahí? Indiscutiblemente. Digamos que cuando depende del cáncer que uno esté hablando, pero el cáncer de cuello uterino, sabemos que hay un factor de riesgo muy importante que es la infección por el virus del papiloma humano, que es el causante de la gran mayoría de los cánceres a nivel del cuello del útero. Entonces es un factor que se puede prevenir y de hecho se puede prevenir con el uso de vacunas, que ha sido pues muy discutida por los efectos secundarios potenciales, pero es importante anotar que acaba de salir un estudio muy importante en casi 70.000 mujeres y que fue publicado por una institución muy seria que se llama Cochrane, en el cual se comprueba que esta vacuna no tiene efectos secundarios más allá de cualquier otra vacuna o más allá del uso de un placebo. Y efectivamente, sí es supremamente eficiente en la prevención del cáncer. Entonces ese es un tema que yo creo que sería un mensaje importante para que la población y los televidentes se lleven a su casa. Porque todas las niñas que están empezando su vida sexual deberían ser vacunadas para evitar el virus del papiloma humano y de esa manera disminuir la posibilidad de cáncer más adelante a nivel del cuello del útero. El cáncer de ovario, ese tiene un poquitico menos posibilidad de prevenirlo. Hay algunos de ellos que tienen una asociación genética en mujeres que tienen mutaciones, que son alteraciones en algunos de los genes. Los genes son como los peldaños que construyen los cromosomas, que son como escaleras donde está el material genético. Cuando esos genes se dañan, algunas de esas alteraciones pueden predisponer al cáncer de ovario, particularmente uno que también se asocia con el cáncer de mama, que se llama el gen o la alteración en el BRCA1 o en el BRCA2. Entonces, ese estudio genético en familias que tienen historia de cáncer de seno, de cáncer de páncreas, de cáncer de próstata y de cáncer de ovario, podría ser una posibilidad para estudiar y prevenir el cáncer de ovario. Y obviamente hay otros tipos de cáncer que así no estén en el ovario o no estén en el útero, pues pueden llegar a afectar el manejo o la función hormonal de esas mujeres, que son pues esos tipos de cáncer que están a nivel del sistema nervioso central en el cerebro, que pueden llegar a afectar por tumores o por compresión la producción de hormonas, que son las que se encargan de que el ovario trabaje adecuadamente y libere los óvulos. Entonces, efectivamente, el cáncer a nivel de los órganos reproductivos tiene pues unas consecuencias directas sobre la posibilidad reproductiva de esa mujer, pero no solamente es el cáncer a nivel de los órganos reproductivos, sino el tratamiento para el cáncer en otros órganos también, ¿cierto?
Pero por fortuna existen esas alternativas para preservar la fertilidad de mujeres con cáncer y de eso vamos a hablar en unos minutos porque antes saludamos a Marina, que se encuentra aquí en el barrio Robledo. Bienvenida y la escuchamos. Ya su médico está en casa. Buenas tardes. Sí, señora. Para agradecerles mucho por ese programa tan instructivo que nos presentan diario y que aprendemos mucho. Gracias, doña Marina. Es de ustedes. Muchas gracias. Quería hacerle una preguntita, a ver si el doctor nos dice si no todos los cánceres son por herencia. Los cánceres son por herencia. Sí. Bueno, tocando un poquito el tema del cáncer, aunque nuestro tema hoy específicamente es la preservación de la fertilidad, pero me parece muy bien su pregunta. Gracias por acompañarnos, Bueno, doctor. muchas gracias, mi amable. Hasta luego. Gracias. La pregunta es muy válida, Marina. Hay algunos tipos de cáncer que son asociados con factores genéticos y con herencia, pero muchos de ellos no. Muchos de ellos tienen que ver con, por ejemplo, exposición al sol en caso de cáncer de piel, o, por ejemplo, algunos hábitos como fumar en caso de cáncer de pulmón, o hábitos como tomar licor en exceso Sí. en el cáncer hepático. Entonces, muchos de ellos no son por herencia. Hay algunos que son definitivamente generados por un factor hereditario y la mayoría son una combinación de diversos factores. Alguna tendencia hereditaria asociado a otros, digamos, temas medioambientales de exposición a sustancias que pueden llevar a que se genere. Doctor Juan Luis, vamos al tema que nos compete y tiene que ver precisamente con la preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer. ¿Es posible que esto se logre? Indiscutiblemente, hay una gran posibilidad de preservar la fertilidad en mujeres que tienen cáncer y básicamente por lo siguiente, porque el cáncer y los tratamientos que se requieren para el mismo, como las cirugías, por decir algo, extraer los ovarios en una mujer que tiene cáncer de ovario, o como la quimioterapia, por decir algo, el manejo con agentes quimioterapéuticos en mujeres que tienen un cáncer de mama, Sí. ¿sí? O el uso de radioterapia, que también es un manejo para el cáncer, particularmente en mujeres con linfomas y patologías de ese tipo en el organismo. Entonces, esos tratamientos como tal pueden generar infertilidad, porque tanto la quimioterapia como la radioterapia, como las cirugías de ovario, afectan la reserva de óvulos en esas mujeres. Claro. Entonces, nosotros, si contamos con tiempo suficiente antes de iniciar el tratamiento para el cáncer, podemos usar técnicas para preservar la fertilidad en la mujer que son de tres tipos. Una, congelar sus óvulos, extraer óvulos y congelarlos para más adelante esa mujer pueda utilizarlos para embarazarse. Obviamente estamos hablando de estos tratamientos antes de Sí, claro, de la quimioterapia o antes la de la radioterapia. quimioterapia y la radioterapia. Ese Sí. concepto es fundamental. No porque cuando esté el cáncer. no cuando esté el cáncer. O sea, el cáncer ya está diagnosticado, Exactamente. pero no se ha iniciado el tratamiento, que son los que más efectos tienen sobre esa reserva de óvulos. Entonces, por eso es muy importante consultar a tiempo para poder tener tiempo de utilizar estas terapias y poder preservar la fertilidad. Entonces, decía que una de las opciones es congelar los óvulos. Entonces, extraer los óvulos del ovario de la mujer y congelarlos, criopreservarlos para tenerlos disponibles a futuro después de que esa mujer haya salido de su cáncer y pueda embarazarse nuevamente. La otra posibilidad es congelar el tejido ovárico, ¿sí? Hay algunos casos donde las mujeres no han entrado todavía en una fase de madurez reproductiva, por ejemplo, las niñas que llegan antes de tener la menstruación, en ese caso no se pueden obtener óvulos, pero uno sí puede congelar ese tejido ovárico para más adelante, cuando esa niña ya ha salido de su patología oncológica, entonces poder trasplantar ese tejido nuevamente al sitio donde originalmente estaban los ovarios y que de esa manera podamos obtener óvulos. Y doctor Juan Luis, disculpe que lo interrumpa, antes de continuar con este tema tan importante de los tratamientos o de las alternativas que hay para preservar esa fertilidad en mujeres con cáncer, recibimos una llamada, luego vamos a la pausa y continuamos con esas alternativas. Está doña Gilma, que nos acompaña en Cristo Rey. Bienvenida y la escuchamos. Su pregunta antes de ir a la pausa. Buenas tardes. Sí, señora. Yo quisiera saber si las señoras que tienen cáncer, cuando tienen niños, los niños también nacen con cáncer o no. Es una muy buena pregunta también. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, doctor. Es una muy buena pregunta. La verdad es que no necesariamente. Y obviamente el cáncer es de la mamá, el cáncer no es del bebé. Los tratamientos para el cáncer, estando en embarazo, pueden llegar a afectar al bebé, pero no generarle cáncer, sino generarle
otro tipo de alteraciones como malformaciones congénitas, problemas de la sangre, etcétera, etcétera. Muy bien, antes de continuar entonces con el tema, es momento de hacer una breve pausa en Su Médico en Casa. Tema del día, preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día, preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer. Tomen nota de estos datos muy importantes. Enfrentar el cáncer con algunos procedimientos quirúrgicos, quimioterapia, radioterapia y tratamientos hormonales o biológicos frecuentemente acarrea lesiones estructurales del tracto reproductivo masculino y femenino, o peor aún, daños funcionales en la producción, maduración y liberación de las células reproductivas, óvulos y espermatozoides, fundamentales para la creación de una nueva vida. Existen algunas alternativas para disminuir el efecto letal de los tratamientos para el cáncer sobre la reserva de óvulos en la mujer. En mujeres sometidas a quimioterapia, el uso de medicamentos que generan una pausa en la actividad ovárica, una especie de menopausia temporal inducida, parece disminuir el número de óvulos que se pierde como resultado del tratamiento, aumentando la posibilidad de que la función ovárica se restablezca y que la edad de menopausia se aumente. Estos medicamentos se conocen como agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas y se aplican en una inyección mensual trimestral. En caso de radioterapia dirigida a la pelvis, que frecuentemente acaba con la reserva de óvulos, existe una alternativa para disminuir este efecto. Esta se conoce como pexia ovárica y consiste en movilizar y fijar los ovarios quirúrgicamente por fuera de la pelvis para evitar que queden en la zona de influencia de la radioterapia. Este procedimiento quirúrgico es sencillo y se puede realizar mediante cirugía laparoscópica ambulatoria, lo cual evita dilatar el inicio del tratamiento oncológico. Datos muy interesantes, doctor Juan Luis. Complementemos un poquito más esto con lo que íbamos hablando acerca de esas alternativas. Bueno, entonces hablábamos de dos alternativas para criopreservar, para preservar la fertilidad, que es congelar los óvulos o criopreservar los óvulos, o criopreservar el tejido ovárico para después trasplantarlo de nuevo cuando la mujer esté sana. Pero hay una tercera opción, que es disminuir el daño de los tratamientos directamente al ovario. Y en esta hay dos alternativas. Uno, que la mujer durante su tratamiento con quimioterapia entre en una especie de menopausia temporal farmacológica o inducida desde el punto de vista farmacológico. Para ello se utilizan algunos medicamentos inyectables que hacen que el cerebro deje de estimular hormonalmente el ovario para la maduración de los óvulos temporalmente mientras se usa este medicamento y mientras dure la quimioterapia. De esa manera, la cantidad de sangre que llega a los ovarios, la cantidad de óvulos que están creciendo en los ovarios, se frena y el ovario entra en reposo y por eso la quimioterapia lo afecta menos, ¿sí? Entonces, de esa manera se reserva o se preserva una mayor cantidad de óvulos directamente en el ovario y durante el tratamiento, y la posibilidad de que después del tratamiento y de la quimioterapia esa mujer vuelva a tener ciclos espontáneos y ovulación espontánea es mayor. Y la otra posibilidad es cuando se va a utilizar radioterapia para el tratamiento de cáncer a nivel de la pelvis, por ejemplo, cáncer del cuello del útero o para algunos linfomas, pues los ovarios van a estar ahí al lado del útero o al lado de donde se va a irradiar para el manejo de los linfomas y van a sufrir por la radioterapia que daña, destruye los óvulos. Entonces lo que se puede hacer es por medio de cirugía se pueden mover los ovarios, sacarlos de la pelvis, ponerlos un poco más arriba y de esa manera no van a quedar en el campo de esa radioterapia y el daño va a ser mucho menor. Recomendaciones finales, doctor Juan Luis, en relación con este tema que además es bien interesante porque se convierte en una esperanza también de vida para las mujeres con cáncer. Hay una recomendación fundamental y se llama el tiempo. Lo importante es consultar tempranamente porque los grupos que trabajan en oncología, obviamente su labor es preservar la vida de esas mujeres y ellos están completamente enfocados en que esa mujer sobreviva. Entonces, desafortunadamente, a veces olvidan un poco ese concepto de calidad de vida después del cáncer y desafortunadamente un 60 o un 70% de las mujeres con cáncer hoy no están siendo informadas
de que existe la posibilidad de preservar la fertilidad. Entonces las pacientes deben preguntar, ¿hay una opción para preservar mi fertilidad? ¿Yo voy a poder tener hijos después de esto? Para poder consultar a tiempo, porque esa semana, esos 10 días antes de iniciar el tratamiento del cáncer son fundamentales para poder hacer esta preservación de la fertilidad. Doctor Juan Luis Giraldo, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, con esta información tan importante para las mujeres y obviamente pues los hombres también tienen mucho que ver. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao. Se fue rápido el programa.